para la iglesia, y es el tema de la disciplina en la iglesia. Este tema es de suma importancia para los cristianos y pienso que es necesario ir detalle a detalle en lo que se nos sea posible para tener una comprensión muy buena de la disciplina, para no huir de la disciplina y para amar a nuestros hermanos. Se ha estado hablando acerca de las responsabilidades que tenemos como miembros y hemos aprendido, hermanos, cosas muy importantes. No solamente el liderazgo de la iglesia tiene responsabilidades, sino también cada miembro. Desde el momento que llegamos a una iglesia y venimos a formar parte de esa membresía de manera voluntaria, nosotros elegimos en qué iglesia estar. Si una persona no se siente cómoda en la membresía de una iglesia de una forma libre, puede hacerlo con todos los parámetros bíblicos para poder dejar esa iglesia, todo y cuando se haga miembro de otra iglesia sin haber dejado ningún problema en su iglesia anterior. Pero mientras nos sintamos, hermanos, edificados en una membresía con un grupo de hermanos que compartimos doctrina, que compartimos la fe, entonces eso también significa que debemos asumir responsabilidades que nos ayudarán en el crecimiento como comunidad de fe. Responsabilidades que de no asumirlas traeremos problemas y cargas en vez de bendición a esa comunidad de gracia. Eso también significa que todos y cada uno de los miembros de esa iglesia, en este caso de esta iglesia, son importantes. Igualdad de importancia, ninguno es mayor que otro, ninguno es menor que el otro en ese sentido. Todos somos importantes y necesarios, sin importar el don o las habilidades que por providencia divina se le hayan sido otorgadas, son importantes. No todos los miembros del cuerpo son visibles, pero todos son necesarios. De hecho, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que aquellos que no son tan visibles, los tratamos con más gentileza, con más amor, con más cuidado. Así que, si no somos de esos miembros que son muy populares, espero que nadie aquí quiera ser popular, sino más bien humilde, ¿verdad? Así que si no somos de esos miembros que la gente nos busca, o de esos miembros a los cuales la gente les pide consejo o ayuda, eso no significa que usted no esté disponible y dispuesto para ejercer su don. Porque como hemos aprendido, esos dones no se nos quitan cuando salimos de este lugar, sino que nos siguen acompañando mientras dure, ¿verdad?, nuestra estadía, nuestra peregrinación en este mundo. Una de esas responsabilidades, hermanos, es ejercer la disciplina. La disciplina suele sonar como algo muy estricto y muchas personas lo ven como que si quieren entrometerse en nuestra vida, como personas que les gusta meterse en la vida de los demás. ¿Es acaso así la disciplina bíblica? Veremos que no. Veremos que por el contrario, lo que la disciplina busca es el crecimiento en amor y respeto entre los hermanos. De no ejercer la disciplina con amor, nos estaríamos convirtiendo en jueces de los demás por sus pecados. Y no todos los pecados nuestros van a ser pasados por la disciplina de la iglesia. Porque si fuera de esa manera, entonces nuestros cultos ya no serían acciones de gracias a Dios, sino un juzgado en el que todos nos acusaríamos y, como dice el dicho popular, sacaríamos los trapos al sol. Son aquellos pecados que tienen que ver con el menosprecio del evangelio,
Aquellos pecados que ponen en tela de juicio la hermandad y la armonía que debe haber entre los hermanos, o un pecado que sea lo suficientemente visible y escandaloso para que la iglesia sea vituperada por el mundo. Son esos pecados entonces que deben ser pasados por disciplina. Antes de hablar de la disciplina dentro de la iglesia y ver el proceso por medio del cual se debe ejercer la disciplina, quisiera, hermanos, que viéramos la referencia, el ejemplo desde donde debemos partir para ejercer la disciplina. Y claro está, el mejor ejemplo es un padre amoroso, fiel, bondadoso, pero santo, que disciplina a sus hijos. Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11, aunque nuestro estudio va a ir desde el verso 5 en adelante. Vamos a leer ese texto, pero antes de leerlo quisiera recomendarles, hermanos, un excelente libro que me fue de mucha ayuda para la preparación de este sermón, y es un libro titulado justamente como he titulado este sermón: La disciplina del amor de Dios, por el teólogo Julio César Benítez. Un excelente libro, hermanos, que nos ayudará a entender este tema con mayores detalles. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Este último versículo es quizás el versículo clave, porque dice tanta verdad. Ninguna disciplina parece ser algo de alegría y de gozo. Nadie se siente feliz porque le están disciplinando. Pero yo espero, hermanos, que después de estudiar estos versículos podamos tener gozo aunque suframos dolor. Y lo hemos cantado. Bueno, lo han cantado, yo no me sabía esa alabanza, pero ¿qué verdad dice? En el dolor es mejor cantar. Y se repitió 3 veces, por si alguien no entendió. En el dolor es mejor cantar. Nuestros hermanos han estado en una serie, ¿verdad? En el capítulo 11, al final de esta lista, que han sido muy excelentes, las exposiciones. Al final, todos estos, o algunos de ellos, dice el escritor a los Hebreos, ahí en el verso 36 del capítulo 11, para poner en contexto nuestra lectura, dice que estos hombres, aunque se conocen como héroes de la fe, ellos están ahí para dar un ejemplo.
Y el ejemplo por la cual el escritor de la carta a los Hebreos presenta a estos hombres, a estos cristianos que estaban sufriendo, es para prepararlos para el sufrimiento mayor que viene a causa de las persecuciones. Así que les trae, ¿verdad?, el ejemplo de todos estos personajes. Y entre el ejemplo heroico de la fe, resalta algo más el escritor a los Hebreos. Versículo 36. Dice que algunos de ellos experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y agrega, de los cuales el mundo no les era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué ejemplo? Por eso es que en el verso 3, el escritor a los Hebreos del capítulo 12 les dice, ustedes, verso 4, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ven el ejemplo? Los hermanos del pasado sí pasaron toda una serie de dificultades y de adversidades, y lo único que los mantuvo firme fue su fe puesta en la promesa. Porque ellos miraban a Cristo hacia el futuro como aquella promesa que se les había dado, que habría un redentor para sacarlos, redimirlos del pecado o del dominio del pecado. Ahora a estos hebreos se les pone de ejemplo y les dice, pongan los ojos en Jesús. Él, Jesús, es el autor, Él es el que inicia la fe y Él es el consumador, Él es el que la perfecciona. Verso 3, considerad entonces a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No solamente los hermanos del pasado sufrieron aflicciones, sufrieron vituperios, sufrieron desprecios y toda una especie de maltratos en su contra, sino que aún la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos que están en aflicción, los hebreos, vean estos ejemplos y por supuesto pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considérenle como aquel que sufrió hasta la muerte. Y ustedes no han llegado hasta la muerte resistiendo el mal, resistiendo el pecado. ¿Creen que lo que les está pasando es tan difícil para apostatar de la fe, para apartarse del Señor, para volver atrás? No, vean los ejemplos. Ellos fueron aserrados, apedreados, los mataron por su esperanza. Y el mejor ejemplo, Jesucristo murió por la verdad. Así que no, lo que ustedes están pasando sí es una aflicción, sí son tribulaciones, sí son vituperios, pero hay peor cosa que eso. No es lo peor que les está pasando. Posiblemente lo peor esté por venir, esté por llegar. Y este no es un mensaje muy consolador así a primera vista para una mente y un corazón natural. Pero estos son cristianos. Estos son nuestros hermanos y claramente nos identificamos con ellos porque ninguno de nosotros puede ser consolado cuando se le dice, todavía no ha llegado a lo peor. Sí, es difícil, sí, es doloroso, sí, no es fácil, no está fácil la situación, pero no es lo peor, todavía falta algo peor. Pero si somos cristianos, por eso. ¿O es que ustedes han olvidado lo que la Escritura dice? Y ahora el escritor a los Hebreos le cita el Proverbio capítulo 3, versículos 11 y 12. Ustedes están pasando tribulación y es como que ustedes ya han olvidado lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12? Ellos tenían a la mano una versión de las Escrituras griega llamada la Septuaginta. Y esto es lo que dice la versión de la Septuaginta de Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor, nuestro Dios, disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien acepta como hijo.
Hermanos hebreos, hermanos actuales. Ninguna dificultad de un cristiano, ningún problema de un cristiano, ninguna adversidad de un cristiano, ninguna aflicción de un cristiano es pasada por alto en la voluntad de Dios. Pueda que no sea la más difícil que hayamos de pasar en nuestra vida. De repente vienen otras más difíciles que nosotros no sabemos. Posiblemente vendrán. Pero nosotros vamos a ser consumidos por la tristeza o posiblemente desanimados cuando olvidamos la palabra de Dios. Ya la Biblia nos advierte que Dios, nuestro Padre, disciplina a sus hijos y azota a todo aquel a quien recibe por hijo. Ya la Biblia lo anticipa de antemano. No podemos quejarnos, no podemos reclamarle a Dios cuando vienen nuestras aflicciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya lo ha dicho, que Él nos ha de tratar como un padre. Y como un padre trata a sus hijos, ha de hacerlo con la vara de la corrección. La palabra disciplina que ahí se menciona en el Proverbio 3, viene de la palabra griega paideas, que significa instrucción. Señala el acto de enseñar a un niño que está en formación de su carácter hasta llevarlo a la madurez. Lo que indica que esta instrucción incluye la corrección y el castigo. Un padre que está enseñando a su hijo ha de disciplinarlo, pero esta disciplina para formar su carácter y que sea un hombre o una mujer de bien cuando madure y llegue a la etapa adulta, también ha de incluir la corrección y el castigo. Porque vivimos en un mundo de pecado y ese niño va a querer actuar como los otros niños impíos actúan. Porque se le van a pegar hábitos que no son correspondientes a los principios cristianos. Porque va a querer hacer todo lo que él quiera hacer cuando ve que no hay restricciones a su alrededor. Por eso es que no solamente se les enseña, sino que se les corrige y se les castiga. Y yo estoy seguro que ningún padre castiga a su hijo con una sonrisa a la hora de castigarlo. Por lo menos eso se esperaría. Que ningún padre se goce disciplinando a su hijo, castigándolo. La Biblia nos enseña que la vida cristiana es una vida disciplinada. Es una vida disciplinada, hermanos, y es que tiene que ser así. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9. Dice, Pablo compara la vida cristiana como un corredor en un estadio, como un atleta y como un luchador. Personas que son muy disciplinadas en lo que comen, el tiempo que duermen y todas las cosas que tienen que abandonar porque tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ganar. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida cristiana es una vida disciplinada. Dice Pablo, yo no soy como los que corren hacia la aventura. Sin sentido, correr por correr. Ninguno que se mete en una carrera de atletismo va a correr sin sentido. Siempre su motivación será llegar al final y obtener el premio. Y eso significa que en esa carrera va a tener caídas, su cuerpo va a sufrir, se va a cansar y a pesar de todo seguirá corriendo porque él no ve todo lo que se está desgastando en la carrera porque su meta es el final. Dice Pablo, de esa manera debemos correr porque nosotros tenemos un sentido, una razón por la cual estamos en el camino, por la cual estamos en la carrera.
Comienza el capítulo diciendo eso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, esta carrera se corre teniendo una vida disciplinada y con paciencia. No es a la ligera. Es con paciencia, dice Pablo. Yo tampoco golpeo el aire tirando golpes al aire sin sentido. No, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Una vida disciplinada. Hermanos, no debemos rechazar la disciplina del Señor. Porque aquellos que no son disciplinados por Dios no son sus hijos, son bastardos, dice la Biblia. Son ilegítimos. No debemos, hermanos, menospreciar ni desechar la disciplina del Señor, porque he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, decía Elifaz, allí en el libro de Job, capítulo 5, versos 17 y 18. No debemos menospreciar la disciplina del Señor para no descuidar la salud de nuestra alma. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos negado o le hemos cuestionado a nuestro padre por un problema? Usted sabe, cuando usted disciplina a su hijo, usted que tiene hijos, y su hijo le dice, ¿por qué? ¿Por qué me estás castigando? Lo que el muchacho busca es que el padre justifique la razón por la cual está castigando. Los padres suelen equivocarse también y castigar porque entendieron mal, ¿verdad? Y castigaron al muchacho y se descuidaron y se le pasó por alto. Cada vez que nosotros le reclamamos a Dios por cualquier cosa que estemos pasando, estamos haciendo exactamente lo mismo. Señor, tú que lo sabes todo, yo soy un gusano de la tierra que no sé nada, pero justifícame. O sea, justifícate por qué me está pasando esto a mí. Imagínese la escena. Usted como padre con su hijo es entendible. Pero yo y Dios, Él lo sabe todo. Y Él sabe, hermanos, la razón por la que estamos pasando por ese problema, por esa aflicción, por esa dificultad. De manera que cuando rechazamos la disciplina que el Señor nos da, que nuestro Padre nos da, estamos atentando contra nuestra propia alma. No debemos menospreciarla, porque el hacerlo revelará la incredulidad de un corazón no convertido. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El profeta le dice a Dios, Dios, tú azotaste a ese pueblo. ¿Y no les dolió? No les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Un corazón terco, un corazón necio que evita ser disciplinado. Y esto revela un problema serio en el corazón del cristiano o de una persona que dice ser cristiana. No debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque nunca su disciplina es para destrucción. Siempre es para nuestro beneficio. Porque yo estoy contigo para salvarte, le dice Dios a Israel en Jeremías 30:11. Dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, Israel. Las otras naciones yo no las castigaré, las destruiré. Pero a ti, Israel, no te destruiré. No, yo te castigaré con justicia. Por ningún momento pienses que por el hecho de que estoy destruyendo las naciones a tu alrededor es que tú ya te salvaste. No, de ninguna manera te dejaré sin castigo. El temor de Dios y la disciplina van de la mano. Una persona que ama a Dios acepta su disciplina y reconoce quién está estableciendo esa disciplina.
Miqueas capítulo 6, versículo 9. Dice el profeta: es de sabio temer el nombre de nuestro Dios. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. No es solamente recibir la reprensión, recibir el castigo, recibir la afrenta, recibir el problema y hacerlo de una forma despreocupada, asumiendo que de hecho va a ocurrir. No, sino más bien ver la escena, no con ojos carnales, sino con ojos espirituales, que podamos ver la razón por la que ese Dios a quien decimos amar, conocer y adorar está tratando personalmente con mi vida. Es de sabios temer a tu nombre, oh Dios. Por lo tanto, pueblo, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y luego ahí en el capítulo 6, del verso 9 en adelante, se establecen varios juicios que vendrán sobre el pueblo. De manera que todos esos juicios no vendrán por casualidad, no vendrán por el azar, no vendrán por ningún otro propósito externo a la voluntad de Dios. Es el Dios de Israel que está castigando a su pueblo Israel. Despreciamos la disciplina cuando no vemos a Dios detrás de todas las adversidades y aflicciones que vienen a nuestra vida. El cristiano debe creer, hermanos, en la soberanía de Dios. Es decir, que Dios tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en su creación. El texto que citaba nuestra hermana: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es que no existe nada que pase por encima de la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre es porque Dios así lo permite. Dios no es autor del mal. El mal es únicamente la ausencia del bien, de manera que cuando no hay bien, tiene que haber mal. Y en muchas ocasiones Dios permite que pase con un propósito, con un fin determinado. Esa soberanía de Dios suele verse en nuestras vidas de una manera visible a lo que se le conoce como la providencia divina. ¿Y qué es la providencia divina? Me encanta este concepto que le da el Catecismo de Westminster. Dice que la providencia divina es el poder del Dios omnipotente y presente por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por consejo y una voluntad paternal. Así que nosotros estamos envueltos ahí. Nuestro Dios lo gobierna absolutamente todo. Y Él permite que en muchas ocasiones vengan problemas a nuestra vida. Usted sabe cuántas veces usted le ha orado al Señor: Señor, mi vida está en tus manos. Y lo creemos. Y ocurre un problema. Satanás. ¿En manos de quién está nuestra vida? En manos de Dios. ¿En qué momento Dios dejó de ser soberano y ahora el soberano es Satanás? Porque si mi vida está en las manos de Dios, significa que ni Satanás ni ninguna de estos gusanos, las criaturas de la creación, pueden hacerme daño a menos que Dios lo permita. Así que si mi vida está en las manos de Dios, debo de aprender a reconocer que su trato para conmigo es un trato paternal. Él es el padre y yo soy su hijo. Ciertamente, no todos los hijos de Dios son sin pecado, son con pecado, porque Jesucristo es sin pecado, ¿verdad? Todos sus hijos no son sin pecado, pero todos sus hijos han tenido sufrimiento. Cristo sufrió. Su Hijo amado, por quien dijo que su alma estaba con Él, en quien su alma tenía complacencia, su único Hijo en el cual nosotros estamos, también sufrió. Y el escritor a los Hebreos nos lo dice: consideren aquel que sufrió. Así que también como Hijo, Él sufrió. No despreciamos la disciplina del Señor cuando tenemos una comprensión correcta del sufrimiento.
Y hablar del sufrimiento es como que hablemos, ¿verdad?, de la historia de Job, cuando no nos ha pasado menor cosa en comparación a lo que le pasó a Job. Entonces aquí solamente estamos tratando de entender para que el día que nos encontremos en eso podamos sobrevivir por medio de la fe en nuestro Dios y en la esperanza bienaventurada de sus hijos. Porque ese día llegará. Efesios 6, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y cuando haya acabado, entonces podéis estar firmes. Es que ese día malo vendrá. Nadie aquí puede evadir, hermanos, ni los problemas, ni las aflicciones, ni las tribulaciones. Él es un padre y nosotros somos sus hijos. Cuando sobre los creyentes viene la enfermedad mortal y dolorosa, allí está Dios presente. Cuando viene la pobreza, allí está Dios presente. Cuando hay sufrimiento de cualquier índole, allí está Dios presente. Y quisiera considerar en las Escrituras esta no muy amada verdad por muchos cristianos: que en todas nuestras aflicciones y en nuestros sufrimientos Dios está presente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. ¿Cuántos aquí no hemos tenido días hermosos que queremos que se vuelvan a repetir? Bueno, en el día del bien, entonces goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera ¿qué? Que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo el día del bien, Señor, gracias. Y cuando estés en adversidad, gracias Dios, porque Él hizo tanto lo uno como lo otro. Isaías 45, 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Existirá alguien así que diga, es que eso lo que sucedió ahí pasó por alto en la voluntad de Dios? ¿Alguien puede decir que lo que sucedió no fue porque el Señor lo mandó? Dice el profeta, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora, de nuevo, hermanos, Dios no es autor del mal. De ninguna manera. Él es un Dios bondadoso. En Él no hay maldad alguna. Él es bueno, inmensamente bueno. Sin embargo, Dios permite que haya mal con un propósito mayor. Con un propósito mayor, el que nosotros muchas veces no lo entendemos, lo desconocemos. Job capítulo 2, versículo 10. Dijo Job respondiendo a su amada esposa, quien no tenía una buena comprensión del sufrimiento, ella pensó que porque Job estaba sufriendo es porque su Dios lo había abandonado, como muchos cristianos suelen pensar cuando están pasando por tribulación. ¿Acaso el Señor me abandonó? Miren, el Señor es muy paciente con su pueblo, porque, hermanos, acusar a Dios de abandonarnos, eso es muy grave. Y la mujer de Job lo hizo. ¿Tienes tu integridad aún? ¿Por qué no maldices a tu Dios? Pero Job, que tenía una buena comprensión del sufrimiento, y aunque sin dudar Job no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo, él sabía que el Dios al cual él adoraba era un Dios de bondad. Por lo que vamos a leer más adelante, cuando dice Job que desnudo salió del vientre de su madre. Respondiendo a su esposa le dijo, ¿qué? Me imagino a Job respondiendo y volteándole, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mujer, ¿tú estás loca? Has hablado como una mujer sin sentido, sin conocimiento, sin sabiduría. Así hablan las personas que no conocen a Dios. Por eso dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, no es que Dios le estaba haciendo mal a Job, le estaba disciplinando. Y Job es el mejor ejemplo de que no siempre la disciplina está vinculada a un pecado específico. No siempre, y lo veremos un poco más adelante.
En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 7, en la oración de Ana, esta mujer dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate pero también enaltece. Jehová hace tanto lo uno como lo otro. Despreciamos la disciplina del Señor cuando murmuramos frente a la adversidad. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí? Bueno, porque Dios está tratando conmigo y no con otro. Despreciamos la disciplina del Señor cuando buscamos formas alternas a la palabra de Dios para traer paz y consuelo a nuestra alma, ya sea la psicología, estos falsos profetas de la salud, la prosperidad y abundancia, entre otros. ¿Recuerdan la pregunta o la exhortación del verso 5? ¿Ya habéis olvidado lo que la palabra de Dios dice, que Él disciplina a sus hijos? Despreciamos la disciplina del Señor cuando nos resignamos a nuestra propia suerte y no consideramos la corrección como algo de provecho para nuestra alma. Bueno, ya que estoy pasando por este problema, al parecer eso de ser cristiano como que no funcionó. Así que me voy de la iglesia y me alejo de Dios, porque esa es la razón por la que debemos predicar fielmente el Evangelio, hermanos. Porque muchas personas están siendo engañadas por cómo se les predica el Evangelio, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se les predica el Evangelio, como decía nuestro hermano Joel, hay que mantenerlos en esa misma forma para que pues se puedan entretener. Así que mucha gente está siendo equivocada, y razón por la cual es que un día le vemos y otro día no. Creen que ellos están bajo su suerte, ¿verdad? A ver qué va a suceder. Ciertamente nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Lo que sí sabemos es que estamos seguros. Estamos seguros porque si estamos en las manos de Dios, estamos seguros. Y si partimos de este mundo, si morimos, hermanos, estamos seguros, estamos en las manos de Dios. Nuestra vida no está en las manos de la suerte o del destino. No, nosotros consideramos que aún en los problemas es Dios tratando con nosotros para un crecimiento espiritual. Esos momentos de aflicción y de sufrimiento son tiempos para meditar, considerar, reflexionar y autoexaminar. Si no lo hacemos, estamos perdiendo una maravillosa oportunidad para crecer como creyentes. Esos momentos de sufrimiento y de dolor, de tristeza, agotamiento, ¿verdad? Desánimo. No es tiempo para murmurar, no es tiempo para desafiar a Dios, ni para cuestionarle, sino más bien para que nos examinemos y reflexionemos el lugar donde nos encontramos. Ejemplo para ello es la vida de Job. Usted sabe que Job era perfecto y recto, apartado de Dios, apartado del mal, y temeroso de Dios. Y en un mismo día le vinieron tantas aflicciones como a ningún otro hombre en la historia que se sepa. Ese día Job amaneció, desayunó y en su desayuno lo tenía absolutamente todo. Al final del día no tenía nada. En un solo instante lo perdió todo. Y es como, ¿qué hice mal? No, por eso es que el libro de Job comienza mencionando el hecho de que este era un hombre recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Y cuando le vino toda esta desgracia, porque sí lo fue, Job respondió como no suelen responder los que no conocen a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo, Dios me dio y Satanás me lo quitó. No, Satanás no podía tocar a Job. Si usted lee el libro de Job, miren, Satanás le había echado el ojo a Job desde hace mucho tiempo. Pero tuvo que ir a una reunión al cielo, pedir una audiencia con el Rey del Universo y decirle, mira a Job, lo has cercado a su alrededor. O sea, Satanás ya había intentado muchas veces llevar a Job a la desgracia, a destruirlo, pero no podía. ¿Por qué? Porque había una barrera a su alrededor que Dios había puesto en Job. Y eso ocurre siempre. No hay nada, hermanos, nada
y esto es tan importante que lo recordemos. Miren, Satanás no es omnipotente. No, él no es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Así que una batalla entre ellos dos, nosotros ya sabemos quién es el victorioso, quién es el ganador. Todo lo que Satanás quiera hacer en contra del pueblo de Dios, en contra de sus hijos, primero tiene que pasar por la voluntad de Dios. Martín Lutero decía que aún Satanás es el Satanás de Dios, porque está sujeto a la voluntad de Dios. No hay razón alguna, no hay manera en la que él pueda hacer de las suyas sin que pase por la voluntad de Dios. Pero las palabras de Job, dice, bueno, yo a este mundo vine sin nada y de la misma manera me voy a ir como todos nosotros. Por tanto, lo que yo tenía era de Jehová. Él me lo dio y Él me lo quitó. Sea su nombre bendito. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que en el capítulo 42, versículo 5, Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job, si usted ha leído el libro de Job, llevaba varios capítulos atrás pidiendo una audiencia con Dios. Cuando está frente a Dios, entonces cae postrado. Job no puede hablar, por lo tanto dice, yo había de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento y me cubro con ceniza. Job tenía unos amigos. ¿Qué amigos tenía Job? No fueron muy bondadosos con él. De hecho, llegaron a acusarlo de que Job estaba sufriendo, y esta es la teología de muchos cristianos, que el sufrimiento es por causa del pecado. Entonces la acusación contra Job de parte de sus amigos es que Job tenía algún pecado que él había cometido encubierto y que por lo tanto estaba siendo castigado por Dios. Ellos creían que era Dios el que estaba detrás de lo que estaba pasando Job, pero no había toda la verdad ahí, porque lo que Job estaba pasando no era por causa de un pecado, y no significa que Job no era pecador. No, Job era pecador como todos nosotros, pero lo que estaba pasando no tenía que ver con un pecado específico. Y a pesar de que Job tenía estos tres amigos que lo calumniaron, lo acusaron de pecado y hablaron más de él, ¿sabe qué hace Job al final en el versículo 10? Oró por ellos. Oró por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántas personas han dicho cosas incorrectas de nosotros? ¿Verdad? Han levantado falso testimonio, o tal vez no personalmente contra nosotros, pero ¿sabe cuántas blasfemias se dicen contra Dios en este mundo? ¿Sabe cuántas personas hablan mal de la iglesia, vituperan la iglesia, levantan falso testimonio del cristianismo y nos quedamos callados? No, tal vez no tenemos amigos como los de Job que nos vengan y nos acusen, o tal vez sí. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es que hay un mundo que está tratando de destruir el cristianismo por medio de principios que van contrarios a las Escrituras. Y parece ser que la iglesia no lo ve. Pero eso está ahí. ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo Job. Orar. Orar. Y si alguien lo está vituperando, si alguien está hablando mal de usted, está levantando un falso testimonio, ¿qué podemos hacer entonces? Orar y reconocer que detrás de todas esas maldiciones, de todos esos insultos y de ese maltrato que nos están dando en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, no ha pasado por encima de la voluntad de Dios. Dios lo está permitiendo. O sea que si mi jefe me trata mal es porque Dios lo está permitiendo. ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 12. Miren, David está huyendo de su hijo Salomón. Y uno de la casa de Saúl sale al encuentro de David, dice ahí en el capítulo 16, versículo 10. Dice que uno de la familia de la casa de Saúl salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey.
Y decía, maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y estás aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y maldecía. Uno de los que estaban con David le dice: Señor, dame permiso de cortarle la cabeza a este perro muerto que maldice al rey. Es la actitud de muchas personas, ¿verdad? ¿Está hablando mal contra mí? Los Boanerges, que el Señor haga descender fuego del cielo contra ellos. Los discípulos se acercan al Señor: Señor, hemos encontrado a unos que están hablando en tu nombre y no están con nosotros. Y les mandamos que se callasen y no quisieron. Es que la actitud nuestra como seres humanos es siempre ir a la defensiva. Y veremos en uno de estos sermones que es más, muchas veces para los cristianos es más importante nuestra reputación que la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y dice Pablo: no pueden resignarse a resistir el oprobio contra ustedes, sino que salen y divulgan vuestros problemas a los del mundo. No. ¿Sabe qué dijo David? David le responde a su siervo que dice: yo le voy a cortar la cabeza a este. ¿Cómo es que está maldiciendo contra mi Señor? Le dice David: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones el día de hoy. David era el rey y David no tenía que hablar, solo tenía que apartarse para que su siervo pasara y le cortara la cabeza a ese perro muerto, como él le había dicho. Era uno descendiente de la familia de Saúl. Pero David, ¿qué hizo? Reconoció lo que allí estaba sucediendo, que ese hombre no estaría ahí delante de él maldiciéndole, a menos que Jehová no se lo hubiera permitido. Él me está maldiciendo. Que Jehová, dice David, al final, dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones el día de hoy. Así que Dios tenía el poder de cambiar esas maldiciones en algo bueno para David. Por esto y por muchas otras cosas más, no debemos, hermanos, menospreciar la disciplina del Señor. No debemos olvidar lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5, volviendo a nuestro texto. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no lo hagas. ¿Y por qué no? Porque cuando no recibimos con agrado y con obediencia y sumisión su disciplina, sino que la menospreciamos, estamos actuando como personas que no somos cristianas, sino como actúan los impíos. De ninguna manera la disciplina del Señor viene a nuestra vida para desanimarnos, para destruirnos, o como lo dice al final del versículo 5, para desmayar. La disciplina del Señor no debe causar desmayo en nosotros. Y ciertamente en muchas ocasiones nos afligimos cuando vienen las aflicciones, las enfermedades, el desempleo, la escasez y mucho más, hermanos, que podamos enlistar. Pero vemos que no siempre la disciplina, por ejemplo en el caso de Job, es a causa del pecado. Y esa disciplina por nada del mundo tiene que desanimarnos. Y vemos otro ejemplo, el ejemplo de José. Usted sabe todo lo que pasó José. Vendido por sus hermanos, llega a Egipto, es acusado falsamente, es metido a la cárcel, pone su esperanza en un copero que dice que lo va a redimir y se le olvidan, pasan años y para este tiempo José se está haciendo cada vez más viejo. Termina por último en la cárcel y de la cárcel pasa al trono. Ese era el propósito, que él llegara al trono. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Salmo 105, 16 al 19. Dice el salmista hablando de los beneficios que Dios trajo o las bendiciones al pueblo de Israel. Estamos hablando de que la disciplina de Dios no debe causar desmayo o desánimo en sus hijos. Y el ejemplo es el ejemplo de José.
Dice que Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligido a sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Todo ese tiempo, desde que José es vendido, odiado por sus hermanos, Dios estaba disciplinando a José. Y lo llevó así con una razón. ¿Cuál era la razón? A causa del hambre, la escasez que había en toda la tierra, José tenía que ser el hombre designado por Dios para preservar vida, no solo a los egipcios, no solo a los israelitas, sino a naciones. ¿Usted se imagina que los hermanos no hubieran vendido a José? El pueblo hubiera perecido. Porque José fue el instrumento que Dios usó para preservar vida como un buen administrador. Él estaba segundo por debajo del gobernador solo en algunas cuestiones. Por lo demás estaban igual de condiciones. Y José entendió esto. Génesis 50:20, cuando está delante ahora de sus hermanos, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes me vendieron, ustedes me odiaban, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Fue disciplinado Job? Sí. ¿Fue disciplinado José? Sí. Los dos son un gran ejemplo para nosotros. No desmayemos, no nos desanimemos, hermanos. Muchas veces la disciplina, algunas veces viene por causa del pecado. No siempre es así. Hay veces que viene para prevenirnos de un pecado. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, eso fue lo que le ocurrió a Pablo. Recuerden que Pablo tuvo una visión, fue al tercer cielo. Miren, hermano, esa visión que tuvo Pablo no se ha vuelto a repetir en la historia. Y lo sabemos porque ni Pablo se atrevió a mencionar lo que vio yo. Dice Pablo: yo tuve una visión hace 14 años. Y usted se imagina un hombre que tenga esa visión, si no se lo veamos todos los que han salido hoy. Se enaltecen, ¿verdad? Son arrogantes y... imagínense con los apóstoles, ustedes no han ido al tercer cielo. Así que se le fue dado un aguijón para que la grandeza de las revelaciones no se enalteciese desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para prevenir que éste se enaltezca por las visiones. Noten que Pablo dice que ese mensajero, ese aguijón, es enviado por Satanás. Porque es que Dios no hace mal a nadie. Así que ese mensajero es enviado por Satanás para que no se enaltezca. Hermanos, cuando Satanás envía ese mensajero, ese aguijón a Pablo, ¿lo hace para que se enaltezca o para que no se enaltezca? Para que se enaltezca, porque es lo que se propone, que Pablo peque contra Dios. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Lo mismo que con José. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. De esa manera Pablo, teniendo un mensajero de Satanás que había sido permitido por Dios, y la razón la vemos porque Pablo no se está enalteciendo, a pesar del aguijón que tiene en su carne. Espero haber explicado eso muy bien. Si no se entendió, pues lo explicamos mañana. Bien. Así que Dios muchas veces nos disciplina para prevenirnos de cometer un pecado. También para fortalecernos y hacer más evidentes en nosotros algunas de esas habilidades que, de no ser por la disciplina, no las ejerceríamos al servicio de la iglesia. Por ejemplo, la paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién aquí ha pasado por una prueba y ha sentido ese gozo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y recordando que nuestro Dios, en su infinito amor que siempre nos sorprende, nos trata como un padre a un hijo y nos disciplina. Es así como debemos sentir gozos en las pruebas, recordando que es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. También Dios nos disciplina para testimonio de la verdad. Dice que Pedro y Juan, ahí en Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio con gozo al
al haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted se imagina, estos hombres acaban de ser, lo golpearon, se me olvida el término, pero fueron maltratados dentro del concilio, y al salir del concilio no iban tristes, iban gozosos. ¿Y por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por su Señor, En Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Hermanos, el amor de Dios siempre nos sorprende. Este pasaje nos enseña que la disciplina del Señor es un privilegio que Dios da a los que Él ama. A los impíos no, a ellos les da juicio, pero a los que Él ama, a sus hijos, los disciplina. Con los impíos Dios es paciente. 400 años fue paciente con los cananeos, los amorreos y todo a su alrededor. 400 años. Los 400 años que Israel estuvo en Egipto. Esos 400 años este pueblo estuvo en maldad. Hasta que llegó el colmo de su maldad, fueron destruidos. No, Dios es paciente. Pero a los impíos les da juicio. Los destruirá. Pero a sus hijos los disciplinará. En corrección. Versículo 7, para ir avanzando y ir terminando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ese es un error gravísimo, que un hombre no disciplina a su hijo. Dice uno de los proverbios, el proverbio 22:15, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Los muchachos son necios, es lo que está diciendo el proverbio. Que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Se necesita corrección. Proverbio 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido será vergüenza de su madre. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, donde hay amor hay disciplina. Donde no hay disciplina es porque no hay amor. Mi padre no me quiere porque me castiga. Es al revés, es exactamente al revés. Es porque nos ama que nos castigan. Porque quieren forjar en nosotros un carácter firme, para que seamos personas de bien en el futuro. Desde temprano los corrigen. Nuestro Padre Celestial no tiene comparación. Él ama, por lo tanto, instruye y también corrige. Cuando entendemos que los momentos de dolor y aflicción forman parte del trato paternal y amoroso de Dios, entonces podemos confiar plenamente en Él. Esta verdad el Señor la recuerda en uno de los mensajes que le da a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:19. Le dice a esta iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 9. Por otra parte, 9 del capítulo 12 de Hebreos. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como decíamos, hermanos, nuestros padres muchas ocasiones se equivocaron y nos disciplinaron de manera incorrecta. Muchas veces fueron muy agresivos, otras veces fueron muy suaves, muchas veces nos disciplinaron sin razón alguna y otras veces, teniendo muchas razones, dejaron pasar por alto la ofensa. Nuestro Padre Celestial no es así. Si nosotros asumíamos que nuestros padres tenían autoridad sobre nosotros, yo espero que eso siga vigente hasta el día de hoy, que los hijos reconozcan que sus padres son autoridad y que por lo tanto pueden corregirlos y disciplinarlos y cuando sea necesario castigarlos. ¿Cuánto más no haremos eso con el Padre Celestial? Y reconocer que esa aflicción, que esa adversidad, que ese mal momento es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 10. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Ven? De acuerdo a su entendimiento. Como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. Propósito, para que participemos de su santidad.
de su santidad. Cuando somos disciplinados debemos meditar, hermanos, debemos detenernos y ver nuestra vida. Y debemos entrar en un periodo más intenso de oración como el salmista en el Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, y ayúdame a verlo, porque es únicamente con su ayuda que podemos ver nuestra condición, considerarnos a nosotros mismos, meditar si acaso estamos encubriendo un pecado en nuestra vida que no hemos confesado y no nos hemos arrepentido, pedir perdón y por lo tanto, como dice Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que cuando sea tiempo Él nos exaltará. Él lo hará. Versículo 11 del capítulo 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es al final de la disciplina que podemos ver, hermanos, los frutos de justicia y de paz que únicamente dan aquellos que Dios ama. Si alguien está está bajo la vara de la corrección de Dios, no se desanime, confíe más en Dios, que en su debido tiempo el Señor lo sacará y los frutos que dará no se comparan a los frutos pobres que podemos estar dando ahora. En Juan capítulo 15 dice que el Padre limpiará. Él nos limpiará. Y ese proceso de limpiar es que se van cortando cosas que no están de acuerdo con la vid, que no son parte de la vid. Una cizaña que quiera crecer cerca de la vid, una mala mata que quiera crecer cerca de la vid. Hay que quitarle, y muchas veces esa mala mata ha abrazado la rama de la vid y hay que cortarla. Nuestro Padre limpia. ¿Y para qué limpia? Para que demos más fruto, y nuestro fruto es porque estamos en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recibir con gozo y con obediencia y con sumisión la disciplina que nuestro Padre Celestial nos da, y podamos entonces ejercerla de la misma manera en la iglesia. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche por tu palabra.